Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban ustedes mi cordial saludo. Soy el profesor Frank del área de comunicación y el día de hoy en el curso de lenguaje nosotros hablaremos sobre el primer tema básico y elemental, inclusive recurrente en un examen de admisión, que son los elementos de la comunicación. Esta vez es una clase virtual debido a los sucesos acaecidos, pero que intentamos que no mellen en la actividad académica para que no se puedan ver afectados. Entonces, como repito, estamos en el área de comunicación, así es que sin más preámbulos, empecemos con el día de hoy. Cabe resaltar que con este tema, que es el primero y a la vez elemental, lo que se va a requerir con ustedes es que al finalizar la clase virtual usted comprenda cada elemento de la comunicación y la clasificación o tipología de la misma. Es muy importante que usted entienda la tipología porque es una pregunta recurrente en un posible examen de admisión. Entonces, para poder ir a la explicación respectiva, nos vamos a ubicar nosotros en una hoja de Word para poder explicar algunos conocimientos básicos. En lo primero que nosotros diríamos sería qué es comunicación. Y básicamente la respuesta o el término es exacto y concreto sería transmisión de información. Cuando hacemos referencia a transmisión o compartir algo con alguien, estamos haciendo referencia a una transmisión de comunicación. Entonces, cuando no importa cómo, ni la forma, ni el lugar, sino simplemente comunicar algo a través de distintas maneras. Entonces, vamos a ver en este mapa, en este pequeño mapa que nosotros tenemos, diríamos que comunicación es un acto que consiste en transmitir información por parte del emisor al receptor o viceversa, y es realizado por los seres vivos. Aquí vamos a ver que cuando decimos a seres vivos, involucra animales, personas, plantas, células también, muchas de las características que más adelante se van a explicar. Y obviamente, ¿para qué es? Cuya finalidad permite la relación. Recuerde usted que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, entonces va a permitir la relación de la misma. Entonces, con esta breve introducción, vamos ahora sí a abarcar un poquito más de fondo la comunicación en sí en cuanto se clasifica. Lo primero que vamos a ver de manera general, vamos a decir que la comunicación se clasifica en humana y no humana. Bueno, obviamente nosotros nos ubicamos en la comunicación humana, que a la vez se subdivide en comunicación verbal cuando hace uso del signo lingüístico y la comunicación no verbal cuando no hace su uso de signos lingüísticos, pero que de todas maneras se emplea, por ejemplo, como señales, mímicas, colores, sonidos, y la comunicación lingüística por aquí que hace uso del código puede ser oral o escrita. Oral cuando de repente aquí alguien está hablando, o escrito cuando vas a leer un diario, un libro o demás. Ahora, esto es la comunicación humana en la que ustedes conocen y se les es familiar, pero también nosotros tenemos la comunicación no humana, y es allí donde se ha colocado algunas imágenes para poder contemplar los ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, la comunicación humana tenemos la primera, que es la comunicación entre neuronas, y esto es elemental, muchachos. Entonces, da cuenta usted que no solo el ser humano se comunica, sino las neuronas, y ese proceso se llama sinapsis. Entonces, las neuronas es uno de ellos que también hace el efecto de comunicación. Otro ejemplo también es las plantas. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en la década del 80 o 70 se creía que los árboles, cuando eran talados a través de las raíces, se enviaba una especie de ondas a los árboles aledaños para que se protegiesen? No se pudo corroborar de manera plena, pero también obviamente el árbol igual era cortado porque no podía huir de ese lugar. Pero lo que sí se ha corroborado hoy por hoy, inclusive esto en una investigación de un banco agrario, se hizo la investigación de que con plantas de maíz, en las cuales, por ejemplo, cuando algunos animales o bichos comían parte de las hojas o eran dañada alguna planta de maíz, se ha comprobado que envían una especie de onda a la planta cercana para que se proteja o intente al menos protegerse. Entonces, esto es un hecho verídico. Las plantas sí se comunican como tal.
Obviamente la parte de los animales sí sabíamos nosotros que se comunican, pero cabe aclarar que cuando decimos que se comunican no implica que usan el sistema de signos convencionales que tenemos nosotros, sino que ellos tienen su propia forma de comunicación. ¿Cuál es? Eso aún es debatible porque nosotros no llegamos a interpretar cada tipo o signo de comunicación que tienen los animales, pero sí podemos intuirlos o al menos tenemos nociones básicas, como por ejemplo, el lobo tiende a aullar en las montañas o donde esté para delimitar su territorio ante los otros lobos alfa. Entonces se da cuenta usted que está comunicando algo, que está advirtiendo algo. Es más, algunos de ellos tienden a mear o delimitar su parte de territorio con ese tipo de signos. Y obviamente un tipo más de comunicación es donde vamos a tener las células, donde las células para el proceso del ADN hacen una serie de comunicaciones en las cuales a la larga se va a llamar el código genético. Entonces, si nos damos cuenta, entonces hay una comunicación humana, no humana, y cuando decimos no humana implica a células, animales, plantas e inclusive neuronas. Entonces, ahora sí pasamos a la parte elemental donde vamos a ver los elementos de la comunicación. A grandes rasgos, nosotros hemos definido que los elementos de la comunicación, por ejemplo, son el emisor, es un elemento básico. ¿Quién es el emisor? El que envía información. El receptor, ¿quién va a ser? El que recibe o recepciona la información. El canal va a ser el medio físico o virtual en la cual se desarrolla el acto comunicativo. El mensaje va a ser el contenido de dicho acto comunicativo y el código va a ser el sistema de signos. Como nosotros tan solo nos estamos enfocando en la comunicación humana, entonces vamos a decir que hay códigos lingüísticos y no lingüísticos. El referente es la situación aludida o la temática, aunque el término exacto es situación aludida de la cual se está dando en esa comunicación. Y estos son otros factores no considerados netamente, pero donde vamos a tener, por ejemplo, al ruido, donde vamos a tener el ruido, que el ruido va a ser el ente o en todo caso la señal que interfiere o perturba la comunicación, donde vamos a tener interferencias de telefonía, una voz imperceptible, sordera, resfrío, etcétera. Luego, finalmente, vamos a tener nosotros la redundancia, que es una repetición. Cabe aclarar que hay redundancia en el aspecto lingüístico, donde diríamos que es un vicio de lenguaje, pero aquí estamos hablando de redundancia, de una repetición intencionada para que quede claro el mensaje. ¿Ya? En este caso, esta redundancia no va a ser considerado un vicio de lenguaje. Entonces, esto fue solo una revisión rápida. El día de hoy vamos a través del mapa poder explicar de manera más detallada. Muy bien, entonces nos vamos aquí a la parte de los elementos de la comunicación. Entonces, donde vamos a decir lo siguiente. Cuando hablamos de elementos de la comunicación, vamos a hablar de que el emisor que habíamos dicho, el término exacto que ustedes deben de saber sería que codifica la información. Codifica la información, quiere decir que arma la información. Si el emisor la codifica, el receptor diríamos que decodifica la información. Cuando estamos hablando de que el decodifica, quiere decir que lo interpreta, ¿ya? O en algunos casos incluso vamos a encontrar como descodifica. Pero es básicamente lo mismo. El canal que sería el medio por donde se transmite. Ahora, cabe aclarar que hay dos tipos. Un medio natural, que es cuando usa las ondas sonoras, por ejemplo, y un medio artificial cuando se hace uso, de un medio para que pueda llegar el mensaje cuando los dos entes, emisor y receptor, están en lugares diferentes. Un ejemplo de ellos, un medio natural sería cuando estamos en persona y estamos hablando. Sería natural porque solo hago uso de las ondas sonoras. Muy distinto a un medio artificial que va a ser cuando nosotros nos valgamos de un medio para poder comunicarnos. El ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos en la comunicación, el emisor sería el docente, el receptor sería usted que está oyendo dicha clase. Entonces, el canal sería un canal artificial porque nos valimos de la red virtual para poder comunicarnos. Entonces, puede haber
canal natural o también puede ser canal artificial. Muy bien, ahora sí, entonces nos vamos al siguiente elemento. El mensaje que por aquí está, si usted lo puede notar, aquí está el mensaje. ¿Qué sería el mensaje? Obviamente el mensaje es el contenido de dicha información, de lo que sea que estén hablando. En este caso, el mensaje sería la explicación del profesor por parte, la explicación del profesor hacia los alumnos. ¿Se da cuenta usted? Entonces, y todo lo que yo dijese en esa explicación, eso sería el mensaje, ¿no? Después de ello, nosotros tenemos a la parte del contexto. ¿Qué sería el contexto? Es el lugar, en este caso, el lugar donde se desarrolla la comunicación. El temite aquí elemental sería que nosotros, como ustedes ya están en quinto, vamos a agregar algunos tipos de contexto que de repente no habíamos tenido en cuenta. Hay 3 tipos de contexto para las cuales les voy a decir el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el contexto del lugar, que hace referencia a donde se desarrolla, pero también hay un contexto de tiempo. Por ejemplo, yo les diría a las 8 de la mañana, a ver, lugar, por ejemplo, uno de lugar, diría, ahora estoy en mi casa. Entonces, el contexto sería casa, pero también puedo decir de tiempo, a las 7 estaré allí. ¿Cuál es el contexto allí? El tiempo. O por ejemplo, en la década, en los años de 1821, San Martín libertó. Entonces se da cuenta, aquí el tiempo, la década de, el año de 1821 va a ser un elemento del contexto. Entonces también va a ser el lugar, el tiempo, y el otro va a ser, y no menos importante, y la circunstancia. Cuando decimos la circunstancia, va a hacer referencia a la situación en la que ocurre. Un ejemplo sería, el día de hoy yo me sentí muy nervioso en el examen. Repito, me sentí muy nervioso en el examen. ¿Dice lugar? No, porque lugar, examen no es un lugar. ¿Dice tiempo? No, porque tiempo no es un examen. Pero sí dice la circunstancia, el momento en el que yo estaba nervioso era en el examen. Entonces se da cuenta, el lugar, tiempo y las circunstancias, esos son ya términos agregados un poquito más específicos. El código. Cuando nosotros hablamos de código, el término exacto sería que es un sistema de signos. Sistema de signos. Recuerde que solo estamos hablando de la comunicación humana. Y cuando decimos sistema de signos, este se divide en 2 grandes. Sistema de signos lingüísticos y sistema de signos no lingüísticos. Cabe resaltar que cada uno de ellos tiene sus propias diferencias. ¿Cuándo decimos que es un sistema de signos lingüísticos? Cuando hace uso de la lengua. O sea, entre paréntesis aquí para que usted lo entienda, no nos referimos a la parte de la boca, sino a la lengua como un sistema de signos que vendría a ser el idioma. Y puede mostrarse sus 2 formas. Puede ser oral o puede ser también escrito. Cuando es no lingüístico, hacemos referencia que es no lingüístico cuando hace el uso de, en este caso, de colores. Por ejemplo, los colores transmiten algo. Por ejemplo, ahora, cabe resaltar que el color no me comunica a mí, sino que yo interpreto lo que se ha quedado por convencionalismo. Ejemplo, el color negro es, por ejemplo, yo entiendo o yo interpreto qué significaría muerte. Rojo, pasión, por ejemplo. Verde, naturaleza. Amarillo, esperanza. Blanco, paz. La bandera roja es en una playa, interpretamos que el mar está movido. Entonces, se da cuenta, los colores significan algo también. Otros de ellos, por ejemplo, serían las señales. Clásico, por ejemplo, las señales de tránsito. O en el ejemplo que habíamos visto arriba en la teoría, señales donde salía el signo de hombre o mujer. Entonces se da cuenta, las señales de tránsito también son elementos muy clásicos. Aparte de ello, por ejemplo, diríamos de los colores, ¿qué más sería? Los colores serían los gestos también. Los gestos, por ejemplo, la demande cuando me duele el estómago, por ejemplo, el gesto de saludar hacia una persona o de despedirse con las manos, nada más, sin decir algo, son también. Ahora, aparte de ello, si hay señales, también hay señas. Esta es la diferencia que usted debe de entender. Las señales son, por ejemplo, como las señales de tránsitos graficadas en tal.
Pero también tenemos las señas, y las señas van a ser la forma en cómo se comunica, por ejemplo, el sordomudo a través de las manos. La forma en cómo se comunica él se llaman señas. Después de ello tenemos también aparte los olores. Los olores también. Los olores, recuerde que aclaro esto, no es que ellos nos den, nos hablen a nosotros, sino que nosotros ya interpretamos basado en experiencias previas. Por ejemplo, los olores cuando nosotros vamos a comprar de repente al mercado, al supermercado y vemos que el pescado está allí, pero tiene un olor fétido, nosotros interpretamos que ya está dañado y no debemos de comprarlo. Entonces, también los olores pueden transmitir algo. Otro de ellos, los sonidos, por ejemplo, los sonidos clásicos. Hoy por hoy, por ejemplo, es un sonido clásico, el sonido de la sirena, y usted sabe que si hay un sonido de una sirena, quiere decir que la policía está rondando de repente para hacer efectivo el toque de orden de aislamiento. Entonces, se da cuenta, los sonidos también comunican algo, los sonidos de las campanas, los sonidos de una sirena, etcétera. Y otro, pero no menos importante, serían los fenómenos naturales. Cuando hacemos referencia a los fenómenos naturales, estamos haciendo referencia, por ejemplo, cuando un volcán empieza a despedir humo, sabemos que posiblemente puede erupcionar, ¿verdad? Entonces, sería un momento adecuado para que usted entienda que debe alejarse de ese lugar. Otro ejemplo clásico sería que cuando el mar se retira, por ejemplo, es un fenómeno natural, uno interpreta que debe alejarse porque posiblemente venga un tsunami. Entonces, se da cuenta, ello también implicaría como un fenómeno natural. Después de ello, nosotros tenemos a la parte del referente. El referente, el término exacto que usted debe saber, va a ser situación aludida. Cuando decimos situación aludida, estamos haciendo referencia a qué es la temática de la cual se está desarrollando dicho acto comunicativo. Muy bien. Ahora sí, habría que explicar estos detallitos que no son considerados como elementos. O sea, cabe aclarar estos de aquí de la parte del cuadro amarillo, no son considerados elementos como tal, sino que son factores que influyen. Como por ejemplo, vamos a tener nosotros en el ruido. ¿A qué se refiere el ruido? Va a ser a la interferencia en el acto comunicativo. Cuando decimos eso, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a que si yo estoy tranquilo aquí hablando con usted y de repente la señal se empieza a ir, usted no puede ver porque de repente se ve borroso o no escucha bien usted, entonces eso sería un efecto de ruido que interfiere con el acto comunicativo. Por eso es que aquí tenemos a una persona que de repente está muy ofuscada por el exceso de... Puede ser, cuando decimos ruido, puede ser un malestar de cabeza que no te deja poner atención, podría ser un resfriado también, podría ser la sordera que uno tiene de repente que en el momento de que habla alguien no lo puede uno escuchar. Otro ejemplo sería problemas psicológicos que a pesar que yo escuche, pero que aún así no tome en cuenta o no pueda yo analizar lo que me dicen. Entonces se da cuenta, el ruido son esos. O de repente estoy en la calle hablando con alguien y pasa el carro y con una bocina enorme y que te interrumpe la comunicación. La redundancia había aclarado que es un vicio de lenguaje, cierto, pero que en este caso no funciona como vicio de lenguaje, sino como una repetición intencionada del mensaje para recalcar. Ahí está, para recalcar. Entonces, a esto se refiere, o sea, cuando de repente alguien te vuelve a decir lo mismo con la intención de que no se te vaya a olvidar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y por último, tenemos el feedback. Esto es un término que últimamente se está agregando, por ende deben de tener un poquito de cuidado con esto. Va a ser la retroalimentación del mensaje para su autorregulación, ¿ya? Autorregulación.
Listo. Cuando decimos a eso, estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, el emisor se comunica, pero recibe por parte del receptor una especie de apoyo, si está muy bien. Ejemplo, yo soy un trabajador y de repente estoy exponiendo mi proyecto ante el gerente. Si el gerente ve mi proyecto y me dice, oye, está muy bien, eso sería un feedback que está asegurando que mi mensaje ha sido bien transmitido. Pero también el feedback puede ser también algo negativo cuando de repente alguien no valora mi acto comunicativo. O de repente ni negativo ni positivo, simplemente está que me dice, por favor, en el momento que usted habla, levante la voz, baje la voz, no hable tan rápido, no hable tan despacio. Por ende va a ser la autorregulación también, la autorregulación para que el mensaje se dé correctamente. Entonces, esos serían los elementos de la comunicación. Son básicos que ustedes deben de entender. 7 elementos de la comunicación y 3 adicionales donde son factores que pueden influir en el acto comunicativo, ¿ya? Entonces, basado en ese principio, ahora sí vamos a los tipos de comunicación, la tipología de la cual nos referimos en la parte inicial de la explicación. Cuando decimos por tipología, vamos a hablar por el espacio. La primera es, porque son 5, la primera es el espacio en el que se encuentra el emisor y el receptor. Comunicación directa va a ser cuando se encuentra en un mismo lugar. Por ejemplo, cuando nos encontramos en un mismo lugar sería una explicación en aula de clase. Ahí está. Sería una comunicación directa porque están en el mismo lugar. O de repente usted con sus familiares cuando habla en casa, ya que ahora no puede transitar libremente, entonces sería un tipo de comunicación indirecta. Pero un tipo de comunicación indirecta es cuando se valen de un canal, o sea, están en lugares diferentes. Un ejemplo de ello sería una clase virtual como la que estamos teniendo ahora. Estamos teniendo una comunicación, pero ambos estamos en lugares diferentes. Después tendríamos, por ejemplo, otro de ellos por la presencia o ausencia de interacción. Unidireccional, por ejemplo, cuando el emisor solo envía un mensaje. Esto es un ejemplo clásico, sería ver una película. Ver una película, por ejemplo, es clásica porque cuando decimos ver una película estamos haciendo referencia a que solo vamos a escuchar el contenido, los mensajes, todos los actos en escena, porque no vamos a poder nosotros, no vamos a poder ver no vamos a poder platicar, perdón, con dichos personajes. O otro ejemplo sería escuchar una canción en la radio. Uno no se va a poner a platicar con el cantante en ese momento o con los músicos. Entonces, solo es unidireccional, solo vamos a recibir el mensaje. Bidireccional es cuando es recíproco, cuando entre las dos personas una pregunta, la otra responde, pero también la otra persona puede preguntar y uno puede responder. Entonces, un ejemplo clásico sería una conversación. Una conversación entre amigos sería un ejemplo clásico entre amigos, porque ambos pueden preguntar y a la vez responderse. Pero también existe un tipo de comunicación multilateral. ¿Cuándo es multilateral? Cuando varias personas interactúan así. Entonces aquí diríamos una conversación, pero ya no entre dos amigos, ¿no? Sino sería entre un grupo de amigos. Grupo de amigos. Ahí está, una conversación aquí vamos a agregarle dos amigos, pero aquí tenemos un grupo, porque aquí de repente varios hablan, se turnan para hablar, pueden hablar 10, 15, 20 personas. Por ende se llama multilateral, porque puede ser de distintas formas y hacia distintas personas. Ahora, por el tipo del receptor, vamos a ver dos tipos aquí, en la cual vamos a tener la pública, es aquella que se difunde al público en general. Cuando, por ejemplo, decimos pública es cuando los oyentes son muchos. Un ejemplo de ello sería un meeting de un candidato. Hacemos referencia a esto porque cuando decimos un meeting, estamos haciendo referencia a que el candidato habla, pero habla hacia muchísimas personas, 10, 15, 30, 500 personas. Entonces, cuando hablan muchas personas, aquí se refiere a una comunicación pública. Pero cuando tenemos una comunicación privada, en este caso, estamos haciendo referencia a que solo va a involucrar a dos personas. Entonces, aquí, por ejemplo, diríamos la conversación
entre mis padres. Ahí está. Los dos padres están hablando allí, entonces solo es privada. Pregunta, ¿privada no sería de uno? No, privada se considera de dos, ¿ya? De dos personas que ellas solas están hablando entre sí. Por el tipo de código, este es el de los más elementales que usted pueda entender. Cuando el código es utilizado en una lengua, ¿a qué se refiere? Cuando en este caso hace uso de los signos lingüísticos. Un ejemplo de ello sería, a ver, por ejemplo, la redacción de una carta, porque hace uso del signo lingüístico que es el idioma. Y escrito inclusive la redacción de una carta. Ahí está. ¿Y cuando es no lingüístico? Cuando hace gestos, gráficos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría la señal de tránsito, por ejemplo, la señal de tránsito en la calle. En la calle hace referencia a una comunicación no lingüística. ¿Se da cuenta? Y por último terminamos con el tipo de emisor. El tipo de emisor es cuando se conoce, por ejemplo, de difusión, se conoce al emisor. Por ejemplo, el anuncio del presidente, el anuncio el anuncio del presidente, ahí está, del presidente. ¿Cuándo hace eso? Cuando usted sabe quién le está hablando, lo identifica, lo reconoce. Muy distinto al de masas cuando no lo reconoce. Por ejemplo, un boletín en la calle. Por ejemplo, usted lo lee, sabe que le ofrecen un producto, pero ¿sabe quién lo redactó? No lo sabe, ¿cierto? No sabe cuál es el nombre de la persona que lo redactó. Por ende, se llama de masas cuando no se conoce al emisor, no puede reconocerlo usted. Entonces, esos son los 5 tipos de comunicación que uno debe de tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a tenerlo en los ejercicios a resolver. Ahora sí vamos a la parte de la práctica en clase, donde vamos a tener el primer ejercicio donde dice, a partir de los textos completa el esquema. El esquema es un esquema muy sencillo para empezar el día de hoy de manera plena, donde decimos que comunicación es acto de transmitir información y que utiliza el término exacto que usted debe saber, recuerde que utiliza signos y que pueden ser a la vez signos lingüísticos, si usted quiere, o pueden ser signos no lingüísticos también, no lingüísticos. Aquí le agregamos texto y diríamos que no lingüísticos también existen. Ahí está, se da cuenta usted. Entonces, pueden ser de las dos formas, como le repito, lingüísticos o también pueden ser no lingüísticos. Muy bien, entonces, hecho este mapa que era muy sencillo, la verdad, pasamos al siguiente. Vamos a responder si es verdadero o falso, o true o false, si usted quiere definirlo así, donde vamos a definir cada enunciado. La primera sería, los seres humanos no se comunican mediante movimientos, falsos, si nos comunicamos mediante movimientos, que en ellos son los gestos. Los animales se comunican, verdadero, ahí está, un ejemplo de ello serían las focas, las ballenas, un ejemplo claro, otro ejemplo, los delfines, los lobos, en fin, la mayoría de animales. ¿Es posible que las personas usemos imágenes para comunicarnos? Obviamente verdadero. ¿Los animales hablan? Falso. ¿Se comunican? Sí, pero no hablan. Ellos tienen su propio sistema. ¿Cuáles? Aún nosotros no podemos identificarlos. Tenemos algunas nociones, pero no podemos identificarlo de manera concreta. 5. ¿La comunicación escrita es exclusiva del hombre? Ahí está. La respuesta sería verdadero, porque los animales no escriben como tal. La mujer no se comunica de manera escrita, eso es muy falso. De hecho, es un poquito arcaico, ¿no les parece a usted ese pensamiento? ¿La comunicación humana puede ser no verbal? Claro que sí, para ellos tenemos los gestos, símbolos, señas, colores, etc. Los animales se comunican mediante signos lingüísticos falsos, se comunican mediante sonidos, pero según donde ellos mismos tienen su propio sistema que nosotros aún no hemos podido descifrar. ¿La comunicación verbal puede ser oral o escrita? La respuesta sería verdadero, porque yo puedo, por ejemplo, ahora estoy haciendo comunicación oral con ustedes. Hablo oral, pero también escribo. Estoy haciendo los dos a la vez. Un semáforo es un ejemplo de comunicación verbal falso porque es colores, entonces sería no verbal. Muy bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio, donde vamos a nosotros, con la ayuda de un resaltador aquí virtual, vamos a tratar de resolver esto. Según los tipos de comunicación. Vamos a ver. El entrenador da indicaciones a los jugadores en los camerinos. El entrenador da indicaciones. Quiere decir que está en el mismo lugar. Y si está en el mismo lugar, es directa, obviamente.
Ejercicio número 2. Manuel escribe una carta a sus parientes. Él tan solo escribe y solo lo envía, nada más. No ha recibido en ese momento la respuesta de los padres, entonces solo es unidireccional. Recuerde que aquí solo han puesto dos, pero recuerde que es unidireccional, bidireccional y multidireccional cuando son muchas personas. Atención, atención, se oye por los parlantes del estadio. Estas rayitas que usted ve acá son, a veces son sustitutorios de comas explicativas, ¿ya? Entonces son válidas también, como si fueran una coma explicativa. Se oye por los parlantes del estadio. Cambio en Deportivo Municipal. Eso será privada. Privada sería entre dos personas, pero si está en un estadio entonces sería pública, ¿no? Es de lo más sencillo. 4. Desde el escenario, la joven reina de belleza saluda con la mano al público. Solo saluda con la mano. Entonces, como ella no ha hablado, no ha hecho uso de signos lingüísticos, entonces será no lingüístico. Ahora, pueden ser varias a la vez. Aquí es donde vamos a seleccionar varias a la vez. A ver, varios tipos. Hugo y Paco hablan por teléfono. Si ellos hablan por teléfono, no están en el mismo lugar. Y si no están en el mismo lugar, debe ser indirecta. Siguiente, unidireccional y bidireccional. Si los dos están hablando, los dos se preguntan y responden también, ¿no? Según sea el caso, entonces es bidireccional porque interactúan entre sí. ¿Es pública o privada? Aquí debe ser privada porque ellos dos, solo los dos nada más están hablando. Lingüística, si ellos hablan, obviamente están haciendo uso de un idioma, por ende debe ser lingüística. Y el último dirías de difusión o de masas. Aquí obviamente diríamos que solo es de difusión porque ambos se conocen, ambos son el emisor y ambos se conocen. Entonces, de difusión sería allí. Listo, pasamos al siguiente. Andrea y Pedro se besan cariñosamente en su boda frente a sus familiares. Ellos están muy felices. Entonces, diríamos, si ellos están allí los dos en un mismo lugar, obviamente, porque no se van a casar de manera virtual, entonces aquí sería un ejemplo de comunicación directa. Si ellos dos interactúan entre sí, ella lo besa y él lo besa, entonces están haciendo una interacción, por ende es bidireccional. Ahí está. Entonces, sería pública o privada. Si ellos están aquí, obviamente están frente a sus familiares, tiene que ser pública, porque si estuvieran ellos solos dos, allí sí. Lingüística o no lingüística. Ellos solo se están besando, entonces no se están diciendo nada, entonces sería solo no lingüística. Y obviamente sería de difusión porque el emisor es reconocible. Puede usted identificar a Andrea y a Pedro, ¿no? Ahí está. Listo. Los herederos leyeron un testamento escrito por ellos años atrás. Ahí está. Ellos leyeron un testamento escrito para ellos, perdón, años atrás. Muy bien. Entonces, ellos están en un mismo lugar. Si están en un mismo lugar, sería directa. Error aquí. Hay que aclarar que no sería directa. ¿Por qué? Porque el que escribió a alguien, o sea, el que deja la herencia, ya no está presente. Entonces, es una comunicación indirecta, ya no está presente, ya murió. Siguiente, unidireccional o bidireccional. Solo es unidireccional porque solo dejó ese mensaje, ya más no le pueden preguntar al fallecido, entonces solo sería unidireccional. Pública o privada. Si aquí dice que los herederos leyeron, o sea, quiere decir que son varios, entonces ya es pública ya pues. Lingüística, obviamente, porque si está escrito en una hoja, tiene que hacer uso del idioma, por ende sería lingüística. Y por último sería de difusión o de masas, en este caso, de difusión porque seguramente conocen a quien les deja la herencia, ¿no? Ellos ya lo reconocen. 8. Con un silbido, los exploradores invitan a sus compañeros a avanzar con confianza, con un silbido. Ellos están juntos, miren, con un silbido invitan a sus compañeros a avanzar. Bueno, aquí es relativo, ¿ah? Pueden estar juntos como que también no. Entonces, imaginemos que están juntos y que ellos solo van unos metros adelante nada más, pero están en el mismo lugar, sería directa. Sería unidireccional porque ellos tan solo han silbado, los demás no le han respondido nada. Pública porque obviamente a sus compañeros le está diciendo, o sea, son varios. No lingüística porque está haciendo uso de los sonidos, no está diciendo avancen, solo silba nada más. Y de difusión porque se conoce que los exploradores están silbando, o sea, ya conoces, sabes quiénes son los exploradores. Y terminamos con la penúltima y antepenúltima que falta, decimos en la 9,
Estás revisando una hoja que vino con la licuadora nueva. Este tiene dibujos que explican qué debes hacer. No tiene texto. A ver, entonces, si él está leyendo algo que alguien escribió hace un tiempo determinado, pero no está allí. Y si no está allí, sería una comunicación indirecta. Solo sería unidireccional porque él solo recibe la información, él no puede preguntar, por lo menos al folleto, ¿no? Luego puede hacer servicio de atención al cliente, pero en este caso no puede él preguntar, solo está leyendo. Es pública porque el que escribió ese folleto no sabía quién iba a ser el que lo leía, puede ser cualquier persona, entonces pública. Si está escrito debe ser lingüística, y obviamente aquí es de masas porque no sabes quién lo redactó, no sabes cómo se llama la persona que escribió ese libro de instrucciones o ese texto, ¿no? Para postular con seguridad, Álvaro conversa con un orientador vocacional en la oficina de este, o sea, del orientador. Si están en el mismo lugar, directa, ahí está. Si conversan, ambos están interactuando bidireccional, sería privada porque ellos solo los dos están nada más, ¿no? Y si están hablando, obviamente están haciendo uso del idioma, lingüística, y de difusión porque ambos se conocen, ambos interactúan entre sí. Muy bien, esa sería la parte en la cual hemos nosotros analizado los tipos. Ahora vamos a la resolución de los elementos, que son básicamente pocos ejercicios, para luego pasar al marcado, nada más. Entonces decimos a la primera cosa que vamos a tener en cuenta sería la siguiente. A ver, vamos a poner un color para poder variar. Comunicación oral. En una conversación, ¿quién sería el emisor? Como no tenemos más detalles, solo vamos a decir que el emisor es el sujeto 1. Ahí está. Porque él está iniciando. ¿Quién sería el receptor? Aquí podríamos decir que el receptor sería entonces el sujeto 2. Ahí está, sujeto 2. Vamos a acercarnos un poquito más y diríamos que el receptor es el sujeto 2. Ahí está, sujeto 2. Ahora, si ellos están hablando, están cerca, entonces el canal por donde se envía el mensaje sería un canal natural, acuérdate, sería un canal natural. Ahí está, natural. Vamos a agregar esto. Un canal natural, entre paréntesis, estamos hablando de las ondas sonoras, ¿verdad? Ondas sonoras. Siguiente, luego hacemos referencia al mensaje. ¿Qué se están diciendo? No sabemos, pero es el contenido de lo que se dicen, ¿no? De lo que se dicen ellos. Ahí está. Siguiente, el código, ¿cuál sería? Si ellos están hablando, obviamente sería un código lingüístico, ahí está, vamos a agregar un ratito, lingüístico, un código lingüístico, entre paréntesis el idioma, si ellos están hablando aquí, puede ser el idioma tal, por eso solo ponemos idioma nada más, y puede presentarse de las dos formas, puede ser oral y también puede ser escrito, ¿no? Después de ello tenemos el referente. El referente sería el tema. Entonces aquí sería la temática al cual se refieren, ¿no? A la cual de ellos están hablando. No sabemos, como no sabemos, solo se refieren nada más. Listo. El contexto puede ser el lugar o tiempo, lugar, puede ser tiempo o también puede ser o circunstancia donde se desarrolla el acto comunicativo. Ahí está. Miren, si usted es exigente, le colocamos cada uno de esos términos. El acto comunicativo. Muy bien, el acto comunicativo, permítame terminar. Ahí está, listo, el acto comunicativo. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio donde decimos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos, comunicación escrita. Cuando uno lee un libro, ¿quién es el emisor? Obviamente que es el autor del libro, porque uno no le comunica al libro, el libro le comunica a uno. Muy bien, el autor del libro. ¿Quién es el receptor? El lector del libro, ¿Listo? ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde se transmite el mensaje? Obviamente por el libro. Si eres más específico, por las hojas. Y si quiere definir si el canal es natural o artificial, entonces aquí diríamos que el canal obviamente es artificial, ¿no? Aquí ese canal es artificial. Ahí lo colocamos artificial. Un ratito, a ver, se puede colocarle artificial, listo, artificial, listo.
Y aquí entre paréntesis colocamos libro, nada más. Listo. Siguiente, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje sería el contenido de dicho libro, ¿no? El contenido del libro, lo que sea que quiera decir el libro que está leyendo. El código, obviamente, si está escrito, debe ser código lingüístico, entre paréntesis, el idioma, en qué idioma está leyendo, porque puede ser un montón de idiomas, es agregarle a la diéresis, el idioma que esté aquí, y puede ser oral aquí no, ¿verdad? Aunque no, pues ahora hay libros virtuales, ¿eh? Entonces libros, perdón, que solo son de manera auditiva, entonces, pero aquí aquí lo más clásico es escrito, ¿no? Escrito. Referente sería la temática del libro, ahí está, la temática del libro, listo. Y por último terminamos con el contexto. El contexto sería el lugar donde se desarrolla la lectura. Ahí está, muy bien, pero si eres específico, puede ser el tiempo o también o la circunstancia donde se desarrolla la lectura. Listo. Ahora, si vamos al siguiente ejercicio, donde ya tenemos algo más concreto y decimos lo siguiente. Stephanie, en el Jockey Plaza, le declara su amor a Roberto con estas palabras. Serás el único hombre de mi vida. ¡Wow! ¡Qué romántico! Entonces, quien inicia la conversación, o en este caso el enunciado, sería Stephanie, ¿verdad? Stephanie, listo, Stephanie, listo. ¿A quién se lo dice? A Roberto. El inocente cree también eso. Ahí está Roberto. ¿Cuál sería el canal? El canal, si ella les declara su amor, le está diciendo eso, le está hablando, entonces sería un canal natural, donde serían las ondas sonoras, ¿verdad? Las ondas sonoras, listo. ¿Cuál sería el mensaje? Lo que ella le está diciendo, ¿no? Entonces, cuando está entre comillas se refiere a cita textual, entonces copiamos tal y como ella lo ha dicho. Serás el único hombre en mi vida, de mi vida, perdón, de mi vida. Ahí está, listo. El código, si usted ve el código, quiere decir que ella está hablando, entonces debe ser código lingüístico. Ahí está. Si le agregamos el idioma, ¿qué idioma es? En este caso es español y está de manera oral. Referente de que la temática de qué estamos hablando aquí, estamos hablando de una declaración amorosa. Ya ves, ella es súper decidida, amorosa. Muy bien. Y por último, diríamos el contexto donde se desarrolla dicha comunicación. En este caso, el contexto es de lugar y en lugar estamos hablando de el Jockey Plaza. Quien haya ido ya sabe que es atractivo el lugar, Jockey Plaza. Listo. Ahí está. Vamos a al penúltimo ejercicio para nosotros poder terminar con esto. Antepenúltimo, perdón. El locutor deportivo narra, en estos instantes el árbitro Tejada muestra la tarjeta roja a Gian Ferrari para una radio limeña. Quien está iniciando la conversación o quien está anunciando algo es el locutor. El locutor, muy bien. ¿A quién se lo dice? Si el locutor está narrando, ¿a quién se le está diciendo? Obviamente al oyente radial, ¿verdad? Al oyente radial. Oyente radial, ahí está. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a usar exactamente lo que dice. A ver, aquí vamos a usar lo que él dice. Dice, la cita textual copiamos tal igual como es. En estos instantes, el ahí está, árbitro, etcétera, etcétera. Le ponemos 3 puntos suspensivos porque sabemos que es todo lo colocado entre comillas. Perdón, esta parte era aquí. Esta era en el mensaje, estuve leyendo mal, ¿no? Sí, esta parte iría aquí en mensaje. Muy bien, entonces colocamos esta parte de mensaje y decimos lo siguiente, esto es aquí. Muy bien, y aquí en el canal, ¿por dónde se transmite el mensaje? Aquí, ¿por dónde se transmite? Si el oyente, en este caso, está escuchando la radio, entonces debe ser por las ondas radiales, ¿no? Las ondas radiales. No puede ser ondas sonoras, sino ondas radiales. Muy bien. Vamos al siguiente nosotros. ¿Cuál sería el código? Si él está hablando, entonces debe ser un código lingüístico, ¿no? Código lingüístico. Ahí está, lingüístico. Un código lingüístico. Listo.
código lingüístico, pero estamos hablando de qué idioma. El idioma es español y obviamente español y es oral, ¿no? Entonces, es oral. Listo, es oral. El referente, ¿de qué estamos hablando? O sea, de qué está narrando aquí toda la historia? Entonces, aquí hablamos de un relato de partido de fútbol, ¿no? Un relato de un partido de fútbol. Ahí está, partido de fútbol. Listo. Ahí está. El contexto donde se desarrolla por una radio limeña, dice. Entonces, aquí no se menciona, puede estar en casa, puede estar en la calle, puede estar en el carro. Entonces, aquí diríamos que no se menciona. A ver, pregunta. No se menciona el lugar, no se menciona el tiempo y no se menciona la circunstancia. Entonces, aquí diríamos no se menciona. No necesariamente tiene que tener todos estos datos, ¿no? No necesariamente. 5. Cristian le regala a su enamorada una rosa roja en el día de San Valentín. Si Cristian está regalándole, Cristian es el emisor. Ahí está, Cristian es el emisor. Listo. Cristian, ¿a quién le regala? A su enamorada. Entonces su enamorada sería el receptor. Su enamorada sería el receptor. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde él le está declarando su amor? Porque la rosa es un símbolo, una simbología. ¿Cuál es el medio que está llevando ese símbolo de amor? Obviamente es la rosa, pues, porque la rosa está transmitiendo, está llevando ese símbolo de cariño, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? Su declaración de amor, ¿no? Su declaración de amor, de repente ha cometido un error y quiere que le perdone, en fin, puede haber muchas variables, ¿no? El código aquí sería obviamente no lingüístico porque no le ha dicho nada, solo le está regalando, entonces sería no lingüístico. Corregimos esto de aquí para que se vea. A ver, decimos que el código es no lingüístico, ahí está, no lingüístico. No lingüístico, muy bien. Y cuando decimos no lingüístico, estamos haciendo referencia a que está haciendo uso ¿de qué en este caso? Del color, ¿ya? Del color. ¿Por qué? Porque dice que es una rosa roja y cuando es roja quiere decir pasión, porque los colores de las rosas incluso simbolizan algo. Hay el blanco, el amarillo, etcétera. Entonces, el rojo en este caso va a significar pasión, ¿no? El referente, ¿a qué se refiere aquí? ¿A qué se refiere? Estamos hablando de un acto de amor, ¿no? Un acto de amor, un acto de la temática aquí. El contexto, mírenme, no es el lugar, pero sí es el tiempo. Miren, ¿qué tiempo se está dando? En la fecha de San Valentín. San Valentín, listo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos nosotros aquí a la resolución del último ejercicio, donde decimos lo siguiente. Miss Melissa, en clase de inglés, ahí está, falta una comita, hay que agregarla, en clase de inglés dijo, I am sick. Y algunos se acercaron a preguntarle qué le dolía. Ella obviamente estaba diciendo, estoy enferma. Entonces, ¿quién sería el emisor? Obviamente sería Miss Melissa. ¿Quién es el receptor aquí? Los estudiantes, ¿no? Los estudiantes o los alumnos, si quieren ustedes. Los estudiantes. Muy bien, ¿cuál es el canal? Si ella está hablando, obviamente sería un canal natural y serían las ondas sonoras. El mensaje es lo que ella ha dicho, vamos a copiarlo tal y como ella lo dijo, una cita textual, recuerde usted. Entonces sería I am sick, ¿no? I am sick, listo. O si quiere lo coloca con su abreviación también, no hay ningún problema. Código, el código obviamente si ella está hablando sería código lingüístico. ¿Ella en qué idioma está hablando aquí? Obviamente está hablando en el idioma inglés, entonces mire, aquí ya cambió y es oral. Muy bien. El referente de qué estamos hablando aquí, del malestar de ¿no? La temática del malestar de una profesora. Ahí está. Y el contexto donde se desarrolla, si ella le está diciendo a sus alumnos, obviamente el contexto sería de lugar. Espérese, a ver, el contexto de lugar, muy bien, lugar. Y obviamente decimos que el lugar aquí sería la escuela, colegio o institución educativa. Muy bien, hasta donde he podido anotar usted, ¿verdad? La resolución de cada ejercicio. Ahora usted ya en casa va a resolver esta parte que es para marcar
Y después de esto, tiene usted la tareita que debe redactarlo en su cuaderno, donde lo va a tener aquí presente. ¿Solo son una cara nada más? Me parece que sí. Sí, me parece que no, son dos caritas. Muy bien, solo eso nada más. Ahora sí vamos a la resolución del módulo para poder dar por terminada la clase, ¿no? Entonces nos ubicamos en el módulo que nosotros tendemos a resolver del colegio y diríamos lo siguiente, para la práctica en clase. Solo vamos a marcar, así es que será una forma muy rápida de hacerlo. La primera dice, vamos a la primera pregunta. A ver, en la comunicación desde un punto de vista de presencia o ausencia de interacción, aquí obviamente si está o no está, cuando ambos interactúan, ambos están hablando, entonces puede haber unilateral cuando solo envías, bilateral cuando es interacción entre dos y multilateral cuando son entre varias personas. Dos, elemento concreto que es objeto, o sea, el mensaje lleva algo. ¿Qué lleva? Lleva la información que está compuesta por códigos. Tres, se le conoce como el proceso, inverso al de la comunicación que realiza el receptor. El proceso inverso, dice. Entonces estamos aquí en la número 3, el proceso inverso. Se le conoce como el proceso inverso al de la comunicación que realiza el receptor. Ahí está, el receptor que hace, decodifica. Muy bien. 4. Es el medio físico portador del mensaje en la comunicación lingüística y directa. El medio físico, cuando estamos haciendo referencia al medio físico, obviamente está en el mismo lugar y sería obviamente las ondas sonoras. Lingüística porque está hablando y directa porque está en el mismo lugar. 5. Son los seres del mundo concreto, el pensamiento ficticio o concepciones abstractas que el emisor como el receptor conocen de manera semejante o más o menos directa, que son representados por signos. De todo el ejercicio de aquí, esta es la parte más elemental. Entonces, la número 5 sería el código, ¿ya? Mire, ve tanto tema para que nos diga que son signos lingüísticos. Y signos lingüísticos es el código. Después de ello nos vamos al ejercicio número 6, donde vamos a tener lo siguiente. En las personas gramaticales yo, tú, él, se sustentan por la existencia de dos elementos importantes. ¿Cuáles son? Si son personas, obviamente estamos hablando del emisor y del receptor. Siguiente. Luego dice, en el ejercicio número 7, Juan no trajo el periódico. Predomina el elemento de la comunicación llamado, si solo lo está diciendo, entonces solo sería el emisor nada más. Luego vamos al ejercicio número 8, ya llegamos a la mitad, y diríamos, son los contenidos, es decir, las ideas, pensamientos o sentimientos que se transmiten. Si son todo eso, obviamente sería el mensaje, se transmite, la palabra clave allí. En el ejercicio número 9 dice, señala la situación donde se utilice evidentemente un código lingüístico, donde esté un código lingüístico, esté redactado. ¿Cuál sería? Una solicitud de empleo. 10. Tipo de comunicación en la cual se usan gestos, señales, dibujos y no cualquier forma que no incluya, y cualquier forma que no incluya el lenguaje articulado. Miren, unos gestos, señales, todo de ellos estamos hablando. Entonces, cuando son gestos, señales, olores, fenómenos naturales, recuerde que es no lingüística porque no hace referencia al uso del idioma. Y luego hacemos los últimos 10 ejercicios donde dice, es un sistema de signos comunes al emisor y al receptor para una comunicación exitosa. Para que los dos se puedan entender, tienen que hablar el mismo código, ya sea lingüístico o no lingüístico, pero tienen que tener el mismo código. Porque si no, uno dice una cosa y la otra persona no lo entendería o haría el gesto de algo que de repente la otra no lo puede interpretar. 2. Es un elemento abstracto de la comunicación que tienen las ideas de transmitir el proceso comunicativo. Es un elemento abstracto, dice. Cuando dice que es un elemento abstracto que contiene las ideas, entonces sería el mensaje. Muy bien, vamos ahora al último bloque de aquí donde decimos el ejercicio número 3, tipo de comunicación en la cual se realiza un intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan semejantes semejantes rangos, un emisor y un receptor. Además, este tipo de comunicación se basa en el continuo intercambio. Tanto tema para que aquí nos diga intercambio de roles. Si es intercambio de roles, sería bidireccional, obviamente. 4.
Cuando nos enfocamos en el proceso comunicativo, desde un punto de vista de tiempo y del espacio en el cual se realiza el diálogo, nos referimos a la comunicación, en este caso, si estamos hablando de espacio y de tiempo, en el mismo lugar, entonces sería directa, ¿no? El mismo lugar o lugares distintos, directa o indirecta. 5. Las agencias publicitarias, ¿qué elemento de la comunicación serían ellos? Si las agencias recuerden que hacen mensajes, ellos serían los encodificadores, o sea, los emisores, porque ellos hacen el mensaje para nosotros, para el público receptor. 6. Se conoce como idea codificada. ¿Cuál sería la idea codificada? Obviamente es el mensaje, pues, porque está codificado y lo que quieren decir. 7. Elemento de la comunicación que descifra el mensaje y lo transforma en información, lo transforma. Si él lo decodifica, entonces es el receptor, el que recibe el mensaje. Luego, número 8, suele relacionarse con el ambiente que rodea el diálogo. El ambiente que rodea el diálogo, entonces sería el contexto, el lugar, la circunstancia. Penúltimo ejercicio es el factor que siempre debe compartir el emisor con el receptor. Para que se entiendan, ellos deben usar el mismo código, ya es elemental. Puede ser código lingüístico o no lingüístico. Y terminamos con el último ejercicio donde dice tipo de comunicación que se basa en el continuo intercambio de roles. Cuando se están intercambiando de roles sería bidireccional. Muy bien, entonces esa ha sido la clase del día de hoy, estimados estudiantes. Espero que les haya sido de mucha ayuda y muy agradecido por su tiempo y por su atención. De aquí, seguramente en los próximos días sabremos si seguimos con este sistema, pero recalco mi agradecimiento y a su atención. Recuerde usted que después de eso le queda una tarea pendiente. Así es que sin más que decirle, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ocasión.